Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a ir con el capítulo 10 de nuestro manual sobre la declaración de la renta. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la integración y compensación de rentas en la declaración. Y como siempre, tenemos que empezar por nuestro sponsor, por OptiRenta, que los tenéis por aquí, que son especialistas en la declaración de la renta, que te van a ayudar a hacer esa declaración en tiempo y en forma, pero que además van a conseguir que no pagues de más en la declaración de la renta. Y dirás tú, pero Borja, ¿cómo puede ser que yo pague más en la declaración de la renta? Pues muy sencillo, en la mayoría de los casos simplemente porque no aplicamos esas deducciones a las que tenemos derecho. Y muy importante, esas deducciones de cada autonomía. Así que mucho ojo, apliquemos todas esas deducciones a las que tengamos derecho y no paguemos de más en la declaración de la renta. Ya sabéis, aquí OptiRenta se encargan de absolutamente todo. Así que sin más, vamos a empezar con esta integración y compensación de rentas, capítulo 10 de nuestro curso, de nuestro manual de la declaración de la renta. Masteriza la integración y compensación de rentas en tu declaración de la renta, una guía completa para optimizar impuestos. Hola y bienvenidos de nuevo al canal en este 10º vídeo de nuestra serie sobre la declaración de la renta en España. Vamos a profundizar en cómo se agrupan y cómo se compensan las diferentes categorías de renta en tu declaración. Y es que esta es una estrategia clave para minimizar tu carga tributaria y maximizar tus devoluciones. ¡Vamos a ello! ¿Y qué es la integración y compensación de rentas? Bueno, pues la integración y compensación de rentas es un proceso fundamental en la declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, en España. Y permite a los contribuyentes agrupar y ajustar las diferentes categorías de ingresos y pérdidas para calcular su base imponible total sobre la cual se aplicarán los impuestos. Integración de rentas. Bueno, pues este proceso implica sumar todos los ingresos obtenidos por el contribuyente en diferentes categorías durante el año fiscal. Las principales categorías de renta incluyen, primero, rendimiento del trabajo, salarios, bonos, pensiones y otros ingresos familiares. Rendimiento del capital, bueno, pues divididos en dos categorías, rendimiento del capital inmobiliario, ingresos por alquileres, por ejemplo, y rendimiento del capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias, dividendos de acciones. Después, los rendimientos de actividades económicas, bueno, pues los ingresos derivados de ejercicios de actividades económicas independientes como negocios propios, freelance, bueno, el autónomo. Ganancias y pérdidas patrimoniales, el resultado financiero de la venta o transferencia de bienes patrimoniales como inmuebles o acciones. Bueno, pues estas rentas se agrupan en dos bases imponibles principales. Base imponible general, incluyendo la mayoría de los rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, de las actividades económicas y algunas ganancias patrimoniales. Y base imponible del ahorro, que comprende los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales resultantes de la venta de elementos patrimoniales. ¿Compensación de rentas? Bueno, pues la compensación de rentas es el mecanismo que permite al contribuyente equilibrar las ganancias con las pérdidas dentro de cada tipo de renta y entre ciertas categorías, para así reducir esa base imponible general o del ahorro. Por ejemplo, dentro de la misma categoría, las pérdidas en actividades económicas pueden compensar las ganancias de la misma categoría. Entre categoría de la base de ahorro, bueno, pues si un contribuyente tiene ganancias patrimoniales y pérdidas en rendimientos del capital mobiliario, pues puede compensar estas cantidades entre sí dentro de la base imponible del ahorro. Este proceso de integración y compensación, bueno, pues es clave para asegurar que los contribuyentes solo paguen impuestos sobre su verdadero incremento patrimonial ajustado, permitiéndoles utilizar estratégicamente las pérdidas para mitigar las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias. Al final, ganancias en otras áreas de esa declaración de la renta. ¿Y cuáles son las categorías de renta? Bueno, pues en el sistema tributario español las rentas de los contribuyentes se clasifican en diversas categorías para su declaración y tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Estas categorías son fundamentales para entender cómo se calcula la base imponible y cómo se pueden aplicar las posibles deducciones y exenciones. A continuación, detallaremos esas categorías de la renta, las principales.
Primero, rendimientos del trabajo. Bueno, pues esta categoría incluye todos los ingresos que provienen de una relación laboral o de servicios personales. Esto engloba salarios, sueldos, pensiones y otros beneficios como gratificaciones, dietas y propinas. Los rendimientos del trabajo son, por lo general, la principal fuente de ingresos para la mayoría de los contribuyentes. Segundo, rendimientos del capital. Los rendimientos del capital se subdividen, como ya hemos dicho antes, en dos grupos. En primer lugar, rendimientos del capital inmobiliario, ingresos derivados de la propiedad de bienes inmuebles, como los alquileres percibidos por el arrendamiento de viviendas o de locales comerciales o de cualquier otro tipo de inmueble. ¿Rendimientos del capital mobiliario? Bueno, pues ingresos generados por la propiedad de activos financieros, incluyendo los intereses de las cuentas bancarias, los dividendos de las acciones, los rendimientos de los fondos de inversión y otros tipos de ingresos similares. Tercero, rendimiento de las actividades económicas, los autónomos. Bueno, pues estos rendimientos provienen del ejercicio individual de actividades económicas, ya sean empresariales, profesionales o artísticas. Incluyen los ingresos de comerciantes, autónomos, profesionales liberales, como puedan ser abogados, médicos, arquitectos, entre otros. Esta categoría también contempla los ingresos derivados de la explotación agraria, ganadera, forestal, pesquera y minera. 4. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Bueno, pues las ganancias y pérdidas patrimoniales surgen de la venta o transmisión de bienes del patrimonio personal que no están relacionadas con una actividad económica del contribuyente. Los ejemplos más comunes incluyen la venta de acciones, de un coche, de esa segunda vivienda. Bueno, pues estas también pueden derivar de subvenciones, de premios y de otras formas de incremento o decremento del valor patrimonial. Imputaciones de rentas. Existen ciertos casos en los que la ley imputa una renta al contribuyente, aunque no haya un flujo de dinero real. Bueno, esto ocurre, por ejemplo, con la imputación de rentas inmobiliarias, que asume que los inmuebles de propiedad del contribuyente generan una renta mínima anual, excepto la vivienda habitual y otras excepciones específicas. Cada una de estas categorías tiene reglas específicas sobre cómo se deben declarar los ingresos y cómo se calculan los impuestos correspondientes. Además, la ley permite ciertas deducciones y reducciones dependiendo de la categoría de la renta, lo que puede afectar de manera significativa a la cantidad de impuestos a pagar. Por ello, es esencial tener un buen entendimiento de estas categorías y cómo se aplican en la declaración del IRPF. Base imponible general y del ahorro. Bueno, pues en el sistema tributario español, la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, divide las rentas en dos grandes categorías para su tributación: la base imponible general y la base imponible del ahorro. Y así pues, la comprensión de estas bases imponibles es esencial para calcular correctamente el impuesto a pagar y para planificar de manera efectiva la carga fiscal. Vamos con cada una de ellas. Base imponible general. La base imponible general agrupa la mayoría de las rentas que no entran específicamente en la categoría del ahorro. Hablamos de rendimiento del trabajo, sueldos, salarios, pensiones y otros ingresos similares obtenidos por la prestación de servicios laborales. Rendimientos del capital inmobiliario, ingresos derivados del alquiler o del subarriendo de bienes inmuebles. Rendimiento de actividades económicas, bueno, pues los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales, profesionales, artísticas o de forma independiente. Imputaciones de rentas, que pueden provenir de la propiedad de ciertos bienes inmuebles no arrendados, entre otras. Y por último, ganancias y pérdidas patrimoniales, que no se derivan de la transmisión de elementos patrimoniales incluidos en la base del ahorro. Los ingresos y gastos aplicables a cada tipo de renta deben ser correctamente identificados y registrados para determinar la base imponible general. Las deducciones y reducciones específicas también se aplican en esta base, afectando directamente al cálculo del impuesto. Y por otro lado tenemos la base imponible del ahorro. Y es que la base imponible del ahorro está específicamente diseñada para agrupar rentas derivadas de inversiones financieras y ganancias patrimoniales que provienen de la gestión del ahorro personal.
¿Y qué incluyen? Bueno, pues rendimientos del capital mobiliario, por ejemplo, dividendos, intereses, ganancias derivadas de fondos de inversión y otros rendimientos similares de inversiones financieras. Y en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales, pues lo que resulta de la venta o transmisión de acciones, bonos, otros valores y elementos patrimoniales, incluyendo inmuebles, cuando no están relacionados con la actividad económica del contribuyente. Esta base imponible se beneficia de un tipo de gravamen diferente, generalmente más favorable que el aplicado a la base imponible general. Esto al final refleja la intención de fomentar y preservar el ahorro y las inversiones en activos financieros. Compensación entre bases imponibles. Aunque la base imponible general y la del ahorro se calculan y se gravan de forma separada, existen ciertas reglas que permiten la compensación de pérdidas dentro de cada base y con ciertas limitaciones entre ambas bases. Por ejemplo, las pérdidas en rendimientos del capital mobiliario pueden compensar ganancias de la misma categoría dentro de la base del ahorro. Las pérdidas de ganancias patrimoniales pueden compensar otras ganancias patrimoniales dentro de la misma base. Si después de las compensaciones aún quedan pérdidas, estas puedan trasladarse a ejercicios futuros para compensar posibles ganancias. Importancia de la planificación fiscal. Y es que entender cómo se estructuran y se calculan estas bases imponibles pues es fundamental para esa planificación fiscal efectiva. Estrategias como la elección del momento adecuado para realizar inversiones o ventas o la optimización de las deducciones disponibles, pues todo esto puede tener un impacto muy importante en el monto total de impuestos a pagar. Además, una adecuada gestión de las bases puede ofrecer oportunidades significativas de ahorro fiscal, especialmente en contexto de inversiones financieras y de capital. ¿Cómo se compensan las rentas? Bueno, pues la compensación de rentas es un aspecto importante en la declaración de impuestos en España, especialmente en el contexto del impuesto de la renta de las personas físicas, del IRPF. Nos va a permitir a los contribuyentes ajustar ingresos gravables utilizando las pérdidas generadas en una categoría de renta para disminuir las ganancias en otra, dentro de ciertos límites y reglas específicas. Te voy a explicar cómo va este proceso. Compensación dentro de la misma base imponible. Bueno, pues la base imponible general, imagínate, rendimientos de actividades económicas. Las pérdidas generadas en actividades económicas pues pueden compensarse con los ingresos obtenidos en otras actividades económicas en el mismo año. Si las pérdidas superan los ingresos, el exceso puede compensarse en los siguientes 4 años. Rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario. Generalmente estas categorías no permiten la compensación de pérdidas ya que suelen generar ingresos. Sin embargo, cualquier exceso de deducciones específicas no utilizadas puede ser considerado en años posteriores bajo ciertas condiciones. Y en la parte de la base imponible del ahorro, bueno, pues rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales. La pérdida en cualquiera de estas categorías puede compensarse con las ganancias de la otra. Por ejemplo, si un contribuyente incurre en pérdidas en inversiones de capital mobiliario, estas pueden deducir las ganancias obtenidas de la venta de acciones dentro del mismo año fiscal. ¿Compensación entre bases imponibles? Bueno, pues la legislación fiscal española generalmente no permite la compensación de pérdidas entre la base imponible general y la base del ahorro. Así que podemos decir que cada base se trata de manera independiente en términos de compensación de pérdidas y ganancias. Reglas específicas de compensación. Orden de compensación. Las pérdidas deben primero compensarse dentro de su categoría y año. Si quedan pérdidas residuales, pueden llevarse a los años siguientes respetando el orden cronológico. ¿Límites de compensación? Bueno, pues existen límites en cuanto a la cantidad de pérdidas que pueden compensarse en un año determinado. Estos límites varían dependiendo de la categoría de la renta y deben verificarse cada año conforme a la ley vigente. Documentación y registro. Y es que es fundamental mantener una documentación adecuada y detallada de todas las transacciones que generan pérdidas y ganancias para, bueno, pues después poder justificar las compensaciones en la declaración de impuestos. Estrategias para la compensación de rentas. Planificación fiscal. Planifica esas transacciones y ventas para maximizar las oportunidades de compensación de pérdidas con ganancias, especialmente hacia el final del año fiscal. Y después, seguimiento de pérdidas. Lleva un registro de las pérdidas no compensadas año tras año para asegurarte de utilizarlas en el futuro
antes de que expiren. Y, por supuesto, asesoramiento profesional, como el de OptiRenta. Considera obtener asesoramiento de expertos en fiscalidad para optimizar tus estrategias de compensación de rentas, especialmente si manejas múltiples tipos de ingresos o si tu situación fiscal es compleja. La compensación de rentas, como veis, es una herramienta valiosa para gestionar esa carga tributaria y si la utilizamos efectivamente, pues puede reducir de manera importante los impuestos a pagar y mejorar esa eficiencia fiscal general. Vamos con un par de casos prácticos. Ver estos casos prácticos pues es una manera excelente de entender cómo aplicar las normas sobre compensación de rentas en España. Así que vamos con un par de ejemplos que ilustran cómo las personas pues, pueden utilizar estas reglas para optimizar su carga tributaria. Primer caso, autónomo con pérdidas en su negocio. Situación, vamos con la situación que tenemos. Juan es autónomo, tiene una pequeña empresa de diseño gráfico. Durante el año 2023 la empresa no tuvo buenos resultados y generó unas pérdidas de 15.000 euros. Además, Juan trabaja parcialmente como empleado en otra empresa donde ganó 30.000 euros durante el mismo año. Bueno, pues aquí viene la compensación de las rentas. Rendimientos de actividades económicas, pérdidas, menos 15.000 euros. Rendimientos del trabajo, ingresos, 30.000 euros. Bueno, pues aunque las pérdidas de actividades económicas no se pueden compensar directamente con los rendimientos del trabajo, dentro de la base imponible general, Juan puede llevar estas pérdidas a los próximos 4 años y compensarlas con futuros rendimientos positivos de su actividad económica. Planificación fiscal, pues Juan deberá planificar su actividad económica para que en los próximos años pueda maximizar los ingresos y poder compensar las pérdidas acumuladas. Además, debe revisar sus gastos deducibles, sus estrategias de inversión para mejorar la rentabilidad del negocio. Caso práctico número 2, inversionista con ganancias y pérdidas en capital mobiliario. Bueno, pues Luisa es una inversora que tiene diversas fuentes de ingresos de capital mobiliario y en 2023 ella vendió algunas acciones que resultaron en una ganancia de 20.000 euros. Sin embargo, también tuvo pérdidas de 25.000 euros en otras inversiones en bolsa. ¿Compensación de rentas? Bueno, pues esas ganancias patrimoniales en acciones, en este caso 20.000 euros, y esas pérdidas patrimoniales, otras inversiones menos 25.000 euros, pues Luisa puede compensar sus pérdidas de 25.000 euros con las ganancias de 20.000 euros en la base imponible del ahorro. Esto dejará una pérdida neta de 5.000 euros que puede llevar a compensar en futuros años fiscales con otras ganancias patrimoniales o rendimientos del capital mobiliario. ¿La planificación fiscal? Bueno, pues para aprovechar la pérdida neta, Luisa debería considerar sus opciones de inversión para los próximos años y posiblemente realizar ajustes para generar ganancias que puedan compensar la pérdida llevada adelante. También podría considerar la venta de otros activos en ganancias para hacer uso efectivo de las pérdidas. ¿Qué consejos adicionales? Bueno, pues revisión anual. Tanto Juan como Luisa deben revisar su situación fiscal anualmente con ayuda de asesores para ajustar su estrategia según las normativas fiscales vigentes y sus situaciones personales. La documentación adecuada, muy importante, mantener una documentación detallada de todas las transacciones para justificar las ganancias, las pérdidas y las compensaciones ante la agencia tributaria. Bueno, pues como veis, estos casos prácticos demuestran la importancia de una buena planificación, de una buena gestión fiscal para utilizar de manera efectiva las normas de compensación de rentas y minimizar la carga impositiva. Vamos con algunos errores comunes a evitar, y es que en el proceso de declaración de la renta y compensación, en el IRPF en España, pues hay errores comunes que los contribuyentes deben esforzarse en evitar. Estos errores pues, te pueden llevar a pagar más impuestos de lo necesario o enfrentarte a sanciones por parte de la agencia tributaria. Así que vamos con algunos de ellos que debes evitar. Primero, no compensar las pérdidas adecuadamente, y es que muchos contribuyentes no se dan cuenta de que pueden compensar pérdidas de ciertas categorías de renta con ganancias de otras, o no comprenden cómo aplicar estas compensaciones correctamente. Bueno, pues es un error frecuente, no se lleva ese control de las pérdidas para su compensación en años futuros, perdiendo así la oportunidad de reducción fiscal. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues mantén registros detallados de todas tus pérdidas y ganancias, consulta con asesores fiscales sobre cómo y cuándo puedes aplicar la compensación de estas rentas y tendrás solucionado el problema.
Segundo error, confundir las categorías de rentas. Y es que algunos contribuyentes confunden los tipos de renta que pueden compensar entre sí. Por ejemplo, las pérdidas del capital mobiliario solo pueden compensarse con ganancias de la misma categoría dentro de la base del ahorro. ¿Cómo evitamos este error? Pues asegúrate bien de entender las categorías de rentas y bajo qué condiciones se puede compensar. Revisa la legislación vigente, consulta con un experto y resuelve esas dudas cuanto antes. Tercer error, desconocer los límites de compensación, y es que existe un límite en el porcentaje de ganancias que pueden ser compensadas con pérdidas en un mismo año fiscal. Si ignoramos estos límites, pues podemos resultar en errores graves en la declaración. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues hay que informarse sobre los límites específicos de compensación de las rentas que aplican en la situación de cada uno. Y estos límites hay que ser conscientes que pueden cambiar, así que es importante estar al día con esa normativa fiscal. Por eso, OptiRenta, mantenerte al día. Cuarto error, no documentar correctamente las transacciones. Y es que no mantener una documentación adecuada de esas transacciones que generan ganancias o que generan pérdidas, pues es un error común que puede complicar o invalidar la compensación de esas restas. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues guardando todos los documentos relacionados con las transacciones financieras, incluyendo contratos, facturas, recibos, declaraciones de brokers. Bueno, pues estos documentos son esenciales para justificar las cifras de tu declaración de impuestos. Quinto, pues ignorar las novedades legislativas, y es que las leyes fiscales cambian con frecuencia. No estar al tanto de las actualizaciones pues puede llevarte a cometer errores en la aplicación de las reglas de compensación. Y lo vamos a evitar manteniéndonos informados sobre los cambios de legislación y bueno, pues lo podemos hacer con noticias, con documentación que hay online o con asesores como OptiRenta. Dejar pasar el plazo para las compensaciones de pérdidas. Pues claro, esto es un gran error. Y es que las pérdidas pueden ser llevadas adelante para compensar ganancias futuras, pero solo durante un periodo limitado de tiempo. No utilizar estas pérdidas antes de que expire el plazo, bueno, pues es un error que puede resultar en una carga tributaria innecesariamente alta. Y lo vamos a evitar planificando la estrategia fiscal a largo plazo para utilizar todas esas pérdidas pendientes de compensación antes de que venzan. Bueno, pues evitar estos errores comunes te va a ayudar a gestionar tus rentas de manera más efectiva, te va a ayudar a optimizar tu carga tributaria y asegurar el cumplimiento de las regulaciones fiscales. Consejos prácticos. Mantén una contabilidad detallada, fundamental para poder aplicar correctamente las compensaciones. Segundo, consulta regularmente con un asesor fiscal como el de OptiRenta. Y es que las leyes cambian y es crucial estar actualizado para optimizar esas compensaciones. Así que ya sabes, entender cómo integrar y compensar tus rentas pues puede significar un ahorro sustancial en tu declaración de la renta. Así que utiliza esta información para planificar con anticipación y para tomar decisiones informadas sobre tus finanzas. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal para más consejos útiles y compartir este vídeo con amigos, familiares que puedan beneficiarse de esta información. Y recuerda, si tienes preguntas o deseas compartir tu experiencia con la integración y compensación de rentas, déjanos tu comentario que estaremos encantados de leerte. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima entrega de esta guía de la declaración de la renta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, que te suscribas a nuestro canal, en definitiva. Y si lo que quieres es seguir investigando sobre todas estas cosas que tienen que ver con emprendedores, impuestos, renta, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.